Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Vamos a iniciar este segundo video de esta serie de 3 videos que les comentaba sobre cómo aseguramos los evangélicos, los cristianos evangélicos, que la Escritura es más que suficiente para la revelación de Dios a sus hijos, para la excelente, perfecta y completa voluntad de Dios, para que sigamos todos los estatutos, donde en la Escritura, en los 66 libros que la conforman, no falta nada, no hay que agregar nada y tampoco hay que quitarle nada para llegar a la excelencia del conocimiento de la revelación de Dios a sus hijos, para que caminemos en su justicia, en su verdad, y de hecho para que conozcamos toda la verdad de la raza humana, los por qué, los para qué, los cómo, los cuándo, y también obviamente los misterios del Padre y del Hijo, y el hermoso anuncio del Evangelio, las buenas nuevas de la salvación que a través de Cristo Dios nos regala. Y la excelencia de sus doctrinas es suficiente en la Biblia. No tenemos que apoyarnos en padres de la iglesia que hicieron tradiciones orales adicionales a la Biblia. No, porque ese sería un grave error, porque el creer esas cosas ha hecho que distorsionen las doctrinas originales apostólicas, y por eso ha entrado oscuridad a muchas doctrinas cristianas, empezando con la más grande. Vimos ya en el primer video, refiriéndonos a la solo Escritura basta, solo la Biblia basta, muchos textos que nos habló en la dirección, que la Escritura es más que suficiente, que es la suma de todos los libros, es la verdad, y que permanece para siempre su verdad, y que los apóstoles nos decían que la verdad presente en el siglo que ellos la impusieron con sus cartas, con sus propias palabras que hablaron, como las que escribieron, son las únicas tradiciones, ya sea orales o escritas, que debemos de creer, que las que fueron orales quedaron escritas, y nada de lo que fue oral de Cristo, o nada de lo que fue oral de los apóstoles, quedó sin estar registrado, precisamente para que no entraran falsas doctrinas, así lo quiso Dios, y lo comprobamos en el primer video. Y en este segundo vamos a hablar ya en la forma práctica, cómo la iglesia era santificada, purificada, cómo la iglesia tenía el fruto de salvación eterna, con nada más con la Biblia, con las epístolas de los apóstoles en el primer siglo, y con todos los libros del Antiguo Testamento, los 39 libros que conforman el Antiguo Testamento. Muchos debaten que por qué los libros deuterocanónicos fueron quitados por los evangélicos a partir de Lutero. La cuestión es esta: los libros fueron quitados desde el año 70 en el 90 en Yamina, en una ciudad que está cerca del mar Mediterráneo, ahí en el territorio de Israel, que fue donde en el año 70 el coronel Tito, el general Tito de los romanos, destruyó Jerusalén, destruyó el templo lo que quedaba del templo que sabemos que es el de Salomón, pero que le llamaban de Herodes, destruye todo como lo había ya profetizado nuestro Señor Jesucristo en los evangelios. Sucede en el año 70, salen huyendo muchos judíos que son expulsados y salen para todas las naciones, y los que se van ahí a Yamina, es una ciudad que está muy cerca del mar Mediterráneo, muy cerca, ¿se acuerdan del Antiguo Testamento en el libro de Jueces, que habla de cómo Josué hizo que se detuviera el sol en toda una tarde para que en la batalla ganaran la guerra los israelitas que estaban conquistando la tierra de Canaán, que entre Gabaón y Ajalón, cerca de Ajalón, muy cerca ahí en Harbor, ahí está Yamina, muy pegado al Mediterráneo, casi es en la misma línea meridional de lo que es Israel, lo que es Jerusalén, hacia el mar Mediterráneo. Ahí donde está Yamina, y ahí los judíos hicieron una escuela de judíos para conservar el Torá, para conservar las tradiciones judaicas que Dios había impuesto, las fieles tradiciones, y obviamente en las enseñanzas rabínicas a los nuevos judíos que han continuado esa tradición hasta hoy, y que es bendición de Dios para el pueblo judío y para la humanidad. Y ellos quitaron los deuterocanónicos, que significa el segundo canon, y dejaron nada más los protocanónicos, que son los que conocemos, los 39, que son del primer canon. Protocanónico significa primer canon, y segundo canon los quitaron. Y quitaron los del segundo canon porque ellos, en la investigación que a la luz del Espíritu Santo Jehová les ayudó, se dieron cuenta que muchas de las cosas que hablaban estos deuterocanónicos iban en contra de los protocanónicos. Es decir, en los deuterocanónicos se puede pedir a los muertos
y en todos los protocanónicos no pueden haber oraciones para los muertos, lo prohíbe Dios por todas partes. Y en el libro de los deuterocanónicos sí le pueden pedir a los muertos. En el libro de los protocanónicos prohíben todos los profetas hacer magia, hechicería, y en los libros deuterocanónicos pueden hacer magia y hechicería para comidas, para pescar. Ahí salen varios textos. Y así te puedo estar diciendo de un lado y otro por qué los quitaron, por todos los errores que hay ahí, que no coinciden con la verdad bíblica, pero obviamente que eso fue una forma providencial. Fue nuestro Dios que hizo esta obra, no el hombre, aunque obviamente en la religión principal y que dicen ser la primera y la única, no pueden verlo porque hay un velo en el corazón todavía de oscuridad por haber adulterado el decálogo, no harán imágenes, por haber adulterado muchos mandamientos de Dios, hay un velo que no pueden verlo y hay espíritus que gobiernan ahí que les hacen creer que están en la verdad, que es la verdadera. Lamentablemente, yo vengo de ahí y también Dios nos ha revelado todo esto. Ahora, aquí también podemos sacar y descifrar y decirlo con toda franqueza y con toda sinceridad, de que lamentablemente esto es una verdad y por eso mismo ellos no entienden y piensan que Lutero fue el que quitó esos deuterocanónicos y que se le llaman apócrifos. Y la verdad es que el que los quitó fue nuestro Dios. Por eso estamos hablando desde el primer video que nada más de los judíos venía la palabra de Dios, como quedó con sus profetas y como quedó con sus apóstoles. Y no es casualidad que Dios escogiera los libros que Él ya tenía predestinados desde antes de la fundación del mundo, porque 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento, que eran cartas que la iglesia del primer siglo estaba atesorando y guardando en sus anales, o sea, en sus bibliotecas, en sus lugares de cuidado, sacaban copias de esto obviamente para las iglesias, porque se estaba profesando ya las instrucciones apostólicas en el crecimiento de la iglesia primitiva, en el primer siglo y segundo tenían que haberse hecho copias y se hicieron copias de los apóstoles, pero las originales las estaba guardando la primera iglesia, la que fundó Cristo, y esa iglesia fue guardando todos los pergaminos, todas las cartas apostólicas, como la de también obviamente las que los judíos ya habían hecho en el Tanaj, o sea, en esto de que tenían desde el Antiguo Testamento los libros que estudiaban los rabinos judíos, que también en la primera iglesia se estaban estudiando obviamente, que es de Dios. Y entonces, en ese tesoro que tenía guardada la iglesia en el siglo IV, por la providencia de Dios, los que tenían el control de esto, Dios movió sus corazones para que quedaran, obviamente que estaban bajo ya el régimen de la iglesia primera, y en ese siglo fue donde ya se empezó a desviar la iglesia primera, cuando Constantino, por un movimiento de Satanás, que le hace que se aparezca una cruz en el cielo, Constantino pensó que era Dios diciéndole a él cómo conquistar a sus enemigos. Es una señal del diablo, no era de Dios. Dios no le gusta hacer señales de ese tipo, ni que hagan imágenes de cruces, ni imágenes así para que no se desvíen de buscarlo en espíritu y en verdad, en lugar de andarlo buscando en figuras o en imágenes que no le agradan. Y entonces, en ese engaño, Constantino se vuelve cristiano, se hace cristiano, y él mismo empieza a hacer con el papa de aquel siglo, lo pone como vicario, lo pone como papa, que sea la cabeza de todos los papas. De ahí empezó realmente el dominio de los papas. De hecho, se reveló el papa el obispo de Alejandría y el obispo de otra ciudad que no recuerdo ahorita. Pero eso está en la historia. La cuestión es de que desde ahí Constantino y luego Teodosio I, el emperador que siguió después de Constantino, empezaron a conquistar todo el mundo conocido de Europa, a conquistar y a obligar a todos que se volvieran cristianos católicos. El catolicismo entró ahí en el siglo IV y entonces empezaron a cambiar doctrinas, cambiar dogmas, lamentablemente. Y claro que ellos defienden las apologéticas y todos los estudios que ellos tienen históricos, porque no pueden ver estas verdades y no pueden ver estas desviaciones, porque creen que es la continuidad de los apóstoles y que esos que hicieron cambios es porque Dios les ayudó a hacer los cambios y que Dios se plació con esos cambios, pero no es así. Por eso vimos en toda la Edad Media todo el mal fruto de muchos líderes de esa iglesia y de todo el salvajismo que tuvo que vivir la humanidad por culpa del cristianismo. De hecho, mucha gente que es atea, mucha gente que no cree en el cristianismo, es precisamente por el pésimo ejemplo cuando Constantino y el gobierno entró a la iglesia y la iglesia y el Estado se unieron como están ahorita, se unieron, y están ahorita, lo digo porque muchas cosas van de la mano, ahí andan en todas las fiestas juntos,
Entonces, y en todas las reuniones públicas y políticas, siempre has tenido esta unidad desde el siglo IV con ellos, y es lamentable y es triste por el fruto malo que ha habido siempre en la historia. Pero eso lo dejaremos en otro punto y en otro momento para explicarlo a detalle. Y en este segundo video veremos cómo en la práctica la palabra es absoluta, es suficiente en la sola escritura, y cómo santificaba la iglesia. La palabra del primer siglo, no tenían ellos que pasar 10 siglos para que les cambiaran nuevos dogmas, nuevos sacramentos, nuevas imposiciones de cambios de fe, que ahora tenías que, aunque no creyeras, te puedes bautizar, aunque no te conviertas, te puedes bautizar. Ese es un grave error. Aunque tú estén muertos ya en el cielo, tú les puedes pedir porque Dios les da gracia para oír a todos los que están pidiendo abajo. Es antibíblico. Nada más Dios puede escuchar todos al mismo tiempo. Ni los ángeles pueden escuchar a todos al mismo tiempo. Y todas esas cosas que inventaron en los siglos y cautivaron a la humanidad y en la Edad Media obligaron a creerlo a fuerza, si no eran excomulgados y algunos asesinados, pues ahorita ya estamos en la edad de la libertad de comunicación, estamos en la edad donde los derechos humanos imperan por la ONU hace, 50, 60 años. Y en esos cambios, todos los nuevos creyentes en esa religión que nacen, pues no saben todo el trasfondo histórico. Prohibieron 17 siglos leer la palabra cuando los apóstoles insistían que la tenían que leer cada uno diario en la luz del Espíritu. Y entonces se encerraron la verdad de ellos tan herméticamente que la están cuidando, y el que no está en esa verdad los comulgan, o no es que los comulguen, sino que no está dentro de la verdad de ellos, no conocen la fe de ellos. Entonces la hicieron cuadrada y tienen que estar todos sometidos a esos en todo el mundo, y así es como dicen que la están guardando. Lamentablemente no es la verdad de Dios, lamentablemente esa fe, esas teologías, aun y que tengan toda el respaldo histórico, doctrinal, de filosofía y de todo, y lo conozcan muy bien todos los apologetas y lo defiendan muy bien, es sin vida, porque están lejos de la verdad de Dios, lamentablemente. Pero eso lo vamos a comprobar con la palabra también. En el tercer video, cuando veamos las falsas doctrinas, entraremos más a detalle en esto. Pero empecemos con este segundo video. En primera de Pedro 4:11, dice algo que es tan importante, porque en el catolicismo no le dan la importancia debida a la palabra de Dios. Ellos dicen que es la palabra santa, la palabra bendita, la única palabra inspirada por Dios, y te dicen esas cosas, pero en sus vidas, en su corazón y en las fibras de su espíritu, no le dan la única autoridad, que es la única que Dios nos dejó escrita. En el Espíritu Santo Él nos las pone en nuestro espíritu, Él es el único, pero ellos no le dan la autoridad por lo mismo, lo entendemos. No le pueden dar la autoridad porque no conocen aún al Espíritu de Dios para que Él les revele en el Espíritu que se han desviado. Porque no quieren creer, porque no se dan el beneficio de la duda, porque no se arrepienten de tanta idolatría y cambios de fe, no han podido conocer la verdad. Y los que sí se arrepienten, conocen la verdad y salen huyendo de ahí. Y ellos creen que se están llevando a los indoctos de ahí, a los que no conocen su fe se los llevan de ahí, a los que no saben ni por qué son católicos se los llevan de ahí. No, Dios está salvando, y Él prometió en el libro de Joel que en los últimos tiempos derramaría de su espíritu y que le iban a conocer millonadas de almas. Entonces, estamos en el tiempo donde Dios está derramando de su espíritu porque ya viene Cristo, y Él está rescatando mucho pueblo donde están siendo engañados, porque los ama. Pero el que se aferre, entre más conozcan su apologética, entre más se aferren a su historia, entre más se aferren a sus filosofías de fe, menos escapan del lazo que el enemigo ha hecho por siglos, escureciendo el entendimiento, y la gloria de Jesucristo en la faz de su Hijo, en la gloria del Espíritu Santo, no la van a ver, mas los espíritus de error que se mueven ahí es lo que los tiene convencidos, porque hay poderes espirituales que el enemigo ha colocado en esa religión para mantener engañada a la gente. Cuando escuchamos algo así pareciera agresivo, pareciera que atacamos, pero es la verdad que nos va a sanar del cáncer de las falsas doctrinas. Y esto yo no lo puedo asegurar más que declarar por la palabra, pero el único que los puede convencer es Dios. Él es el único que salva, Él es el único que convence por qué estamos todavía prisioneros del pecado, porque estamos en una falsa doctrina, no podemos santificarnos, porque los sacramentos no dan vida. Y en los que el enemigo engaña, y los sacramentos les producen placer, gozo, alegría, fe y todas esas cosas, es simplemente encerrados en su misma doctrina,
sin producir frutos para la gloria de Jesucristo, porque a pesar de todas esas cosas experimentan espiritualmente, siguen glorificando a una aparición de siglos, siguen glorificando a otros aparecidos que ya están muertos, que hacen milagros. Es terrible. Siguen besando estatuas, el líder principal, el Papa, besa estatuas de metal diciendo que es la reina de los cielos. Es terrible, terrible decir que en los cielos hay reinas. Es antibíblico, es en contra de la verdad de Dios. Entonces Dios no acepta esas alabanzas, esas glorias que piensan ellos, que obviamente en el engaño piensan que se lo hacen a Dios. Hay muchas prácticas que son espirituales, pero no son, el Espíritu de Dios no es el que se está moviendo, ni Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, es el que se está moviendo ahí. Lo digo porque de ahí vengo, lo digo porque el Espíritu lo dice, y lo digo porque lo sustentamos con la palabra de Dios. Por eso no le dan la autoridad plena a la palabra de Dios, porque si le dieran la autoridad plena a la palabra de Dios como Dios lo exige, no tuvieran cabida para los nuevos dogmas, no tuvieran cabida para todas las cosas que cambiaron en la tradición oral padres de la iglesia en contra de la verdad de Dios, no tuvieran cabida. Y aparte tuvieran la revelación divina de porque están mal y que quitaran las cosas que están mal. Pero están aferrados al error y por eso sufren las consecuencias de ello. Y por eso nosotros predicamos, porque aunque no seamos gratos, nosotros no venimos a quedar bien con los hombres. Nosotros venimos porque fuimos enviados para glorificar al Padre y al Hijo y ayudar a la humanidad hablando la verdad, hablando mentiras, maquillándola, ¿verdad? Maquillándola ya no sería verdad, ya sería una verdad manipulada para mover emociones. Y nosotros no fuimos enviados a mover emociones ni sentimientos como muchos hermanos que todavía están en el crecimiento del entendimiento, la maduración espiritual y la enseñanza del Espíritu en ellos. Creen que si son muy amorositos y muy así, yo no digo que no deba llevar amor, pero no puedes maquillar la verdad. Tienes que hablarlo como es, porque Dios así lo habló a los fariseos, porque Dios mismo por amor, Él siempre se mantuvo firme, aunque lo quisieron apedrear, aunque lo quisieron matar, aunque lo querían hacer de todo, Él nunca dejó de hablar la verdad, porque es la única manera que el Espíritu actúa y convence a los que están en error. Es por eso que aunque no nos agraden como a Pablo lo apedrearon y lo sacaban de ciudades, igual a nosotros nos pasa lo mismo. Pero tienes que oírlo porque es lo que Dios va a usar para salvar tu alma. Y no es cualquier cosa la salvación. Dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11, si alguno va a hablar, hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno va a ministrar a alguien, que sea solamente con el poder que Dios da. Para que de esa manera, hablando solo de la palabra de Dios, que es lo único que debe hablar un cristiano, y ministrando solo con el poder que Dios da en su gracia, en la manifestación del Espíritu Santo, para bendición del pueblo, nada más, sea glorificado nuestro Señor Jesucristo, sea glorificado el Dios Padre, por todos los siglos de los siglos. Amén, dice el verso. Primera de Pedro 4:11. ¿Qué nos dice Dios? Si tú vas a predicar de mí, si tú quieres hablar de mí, solo vas a usar mi palabra. No me vas a usar escritos que un padre de la iglesia que enseñaba mi palabra empezó a inventar. No vas a usar sacramentos nuevos que porque los inspiró mi espíritu le empezaron a inventar. No vas a usar eso. Vas a usar nada más la palabra. Por eso yo bajé, por eso morí en una cruz, y dice el Señor, y por eso puse a 12 que los escogí yo mismo, que estuve orando toda la noche en ayuno, para que mi Padre me lo revelara en el Espíritu, porque andaba como humano en la tierra, y el Espíritu me lo reveló, y escogí los 12 que mi Padre me dio, y que sé que uno era del diablo para que se cumpliera la Escritura, dice el Señor. Y Matías fue el que fue escogido por el Espíritu después. Pero sabemos bien, y lo sabemos bien, que Dios dice, si quieres hablar de mí, si quieres hablar de mi verdad, si quieres hablar y enseñar como maestro que yo te puse, tienes que hablar solo mi palabra. No inventes historias. No inventes que si en el siglo II, que en el siglo III, que en el siglo IV, que en el siglo V, que en el siglo VI, hay testimonios gloriosos de hombres míos que cumplieron y que enseñaron la palabra diligentemente, como Pablo, como Pedro y como Juan, sin salirse de mi verdad. Excelente. Qué bueno que haya en la historia testimonios de gente que dio su vida por el Evangelio, porque de eso se trata el Evangelio.
Hay que dar todo por Él, para la salvación de las almas. De ese Espíritu de Cristo nos da para que nosotros peleemos por ellos. Entonces, si tú quieres hablar y decir que eres maestro de Dios, solo vas a hablar palabra de Dios, no palabra de hombres, no inspiraciones de hombres, no cosas de hombres que no se someten a la verdad ya revelada en la Biblia en los 66 libros. ¿Por qué 66 y no 73, que fue con lo que abrí lo de Deuterocanónicos? Porque el 66 hasta en eso lo deja figura, porque hasta en el catolicismo creen en la numerología de Dios. ¿Saben bien que el número 6 significa el ser humano? Porque al sexto día Dios formó al hombre. ¿Saben que el número 6 significa el ser humano? ¿Saben que el número 7 significa la perfección de Dios? Todos los números 7 vienen infinidad de textos, que los sacrificios, que los meses séptimos, era el mes de la redención. El 7, por toda la Biblia lo vemos en cientos de textos, implica la perfección que Dios hace en la obra. Sabemos que el día 40 en la Biblia significa los 40 años, los 40 días de diluvio, y así nos vamos en 40, que significa el proceso de Dios en su pueblo, el proceso por el que Dios pasa a su pueblo. El 40, para que obviamente pueda Él imponer más que nada, regalarnos su verdad, adiestrarnos, preparar nuestro corazón para que ya nunca nos desviemos. El 40 implica proceso, implica ese cambio. Y así nos podemos ir números tras números. El 33 significa la edad de Cristo. Por eso el 3 significa la plenitud de la Trinidad de Dios. O sea, las tres personas, un solo Dios. La plenitud de Dios significa 3. Por eso encontramos que en Jeremías 33:3 significa clama a mí, yo te responderé y te haré cosas ocultas y grandes. Porque es el 33 de Cristo y es el 3 de la Trinidad. Esto implica que tienes que estar en Cristo para que puedas entender el poder de la Trinidad. Y te puedo hablar tantos versos que Dios ha revelado en la numerología, en Juan 6:66, lo del maligno, o 66:6, te puedo mostrar todo, pero bueno, ¿cómo comprobamos aparte que esto es espiritual y solo Dios te lo puede revelar? Bueno, el 6 es el hombre, el 66 es el verbo encarnado, la palabra viva, Jesucristo, 6:6. El 3:6 es el hijo del diablo, el anticristo, el antijesucristo. Es el que viene a hablar y a destruir la humanidad con sus mentiras. Y dice que no le gustan las mujeres ni el amor de las mujeres. Imagínense de qué grupo va a salir. Por eso está de moda ahorita ese tema y va a seguir de moda. Me avisaron por ahí y acabo de ver en un programa de televisión un corto y ya están metiendo en Hollywood y ya están metiendo en las televisiones de Estados Unidos, en los programas que se llaman las series de televisión, en el prime time, en el tiempo más visto en la noche que llegan de trabajar todos los estadounidenses, programas que tú ves en la televisión en tu país, que ya están traducidos al español, policíacos, de aventura, de comedia. Y me acaban de decir uno que es totalmente familiar, donde ya están saliendo las relaciones homosexuales, que ya tienen años haciéndolo, es decir, ya salen besándose, ya salen adoptando hijos, porque desde hace 5 años o más ya estaba la ley en Massachusetts y en otros lados en Estados Unidos, en el matrimonio homosexual, ya estaba autorizado. Muy bien, pero ahorita ya se hizo en todo el mundo casi, para allá van. Entonces ya ahorita, ¿saben lo que están pasando en esas escenas? Y yo lo acabo de ver hace unos minutos con mis ojos. No te recomiendo que lo veas, no te voy a decir el programa para que no lo veas, pero tú mismo te vas a ir topando estas escenas, que es un programa de televisión y que nada tiene que ver con pornografía, en el sentido de que no son películas pornográficas, mas sin embargo sacan escenas de ese tipo, lamentablemente. Bueno, salen 2 hombres que tienen una relación sexual, como las que sacan en las novelas en los heterosexuales o en las mismas programas de televisión, que tienen la sábana ahí casi desnudos, que el trasero lo muestran, los dos muestran, y que la parte donde están teniendo el coito, lo tienen así lateral, exactamente, en un programa de televisión que acaba de salir esta semana. ¿Qué te quiero decir con esto? Que apenas estamos empezando a ver las consecuencias, como acabamos de escuchar en Massachusetts, que ya en la escuela, ya los niños están teniendo problemas porque les están enseñando a aceptar esto, porque tienen 5 años enseñándoles en las primarias y en las secundarias allá. Entonces apenas está el inicio de lo tremendo que va a hacer Satanás con la humanidad y la sociedad, porque por eso nosotros estamos en contra.
no de ellos. Ellos tienen un problema que Dios quiere ayudarles y nosotros también, para que se salven, sino el problema de que se legisle en contra de la verdad de Dios, en contra de la familia de Dios, en contra del matrimonio de Dios, que es la base de la familia, porque el enemigo va a destrozar tanto de muchas maneras, y ya los medios de comunicación ya van a empezar a infundir escenas como cuando tienen relaciones heterosexuales, también bisexuales, en las cámaras. Ya no besitos, ya las escenas de relación. Es tan tremendo y es tan triste esto. Bueno, entonces retomando el tema, si vas a hablar, que sea palabra de Dios, porque cuando yo hablo con personas católicas y que empezamos a hablar de que la palabra basta, ellos dicen, es que la Biblia no es suficiente, la Biblia no es suficiente, no, necesitas también la tradición de con la T grande de los padres de la iglesia. No, la Biblia es suficiente, y Dios está diciendo que si vas a hablar de Él, que nada más use su Biblia, si no, no la usen, si no, no hablen por Él. Es lo que nos está diciendo Él. Dice primera de Juan 4:6, nosotros, los que ya estamos en Cristo, somos de Dios, dice Juan. Y el que conoce a Dios en espíritu y en verdad, nos escucha a nosotros. Y el que no es de Dios, dice, no nos escucha a nosotros, dice Juan. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Qué tremendo verso. Si Pablo dice, nada más esta verdad presente de este primer siglo es la que va a quedar. Si Pablo dice, nada más en las cartas que yo escribo y que les hablo por palabras son las que van a quedar. Nadie acepte un evangelio diferente. Si Pedro dice, el evangelio que les estoy anunciando ahorita es la palabra de Dios que permanece para siempre y no va a haber otra. No cambien dogmas, no metan cosas nuevas. Si ellos están diciendo esto, y dice Juan, si no nos oyen y empiezan a inventar dogmas con los siglos, es porque tienen un espíritu de error. Lo dice Dios, no yo. Lo dice Dios. En el Espíritu Santo Él nos revela esto. O sea, Cristo nos habla al corazón a todos sus hijos, y obviamente que no como tú y yo hablamos aquí. Es algo espiritual, hay que consagrarse, hay que obedecer, hay que mantenerse en santidad, y hay que estar buscando su rostro continuamente. Y aparte Dios tiene el propósito de revelarse, como lo dice Jeremías 33:3, para que lleguemos a una verdad profunda espiritual, los misterios ocultos, para que no nos confundan y nos engañen. Y Dios ha manifestado, obviamente, que el espíritu de error está bien metido en esas falsas doctrinas. Ahora, dice primera de Pedro capítulo 3, versículo 14. Mas también si alguna cosa padecen ustedes, por causa de la justicia de Dios, son bienaventurados. Por tanto, no tengan miedo, ni tengan temor de ellos, ni se les conturbe el corazón, sino santificad a Dios, el Señor en sus corazones, y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y con reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Dice Pedro, no tengan temor que los ataquen, no tengan temor que que incluso digan mentiras de ustedes, no tengan temor que los amenacen. Ustedes tienen que hablar la verdad, porque a esos fueron enviados, pero no se salgan de la justicia de Dios, o sea, con mansedumbre, respeten, ¿verdad? Pero respeten a las personas, no tienes que respetar las mentiras, tienes que decirles la verdad, porque cuando les dices la verdad a veces se ofenden, pero con reverencia hazlo, con mansedumbre. Entonces, cuando hablamos doctrina así, a mí me han escrito, a mí me han hablado, y me han hablado de 1000 cosas, para que te explique. Entonces, si no tienes mansedumbre, si no tienes reverencia, si no tienes temor de Dios, necesitas buscar a Dios, necesito yo buscar a Dios, para que ese Espíritu de Cristo more en mí, de humildad y de mansedumbre, para compartir la fe. Si no estás calificado para compartir la fe porque tu carácter no está lleno de Dios, entonces tienes que investigar que la apologética y que toda la filosofía que tienes de pensamiento cristiano y que toda la historia de tu iglesia no te está ayudando a que tú seas un buen testigo de Cristo por tu actitud. Entonces, ¿cómo quieres defender la verdad? Con una actitud de mentira. Desde ahí tienes que tener cuidado. Y nosotros también tomamos este texto para decirlo, que tenemos que defender la esperanza que hay en nosotros con mansedumbre, pero sobre todo que somos llamados a predicar el evangelio original a toda criatura para que escapen de los errores de doctrina. Dice 1 Corintios 4:15, porque aunque tengas 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del evangelio. Dice Pablo, pues por más que vengan y te prediquen, por más que vengan falsos apóstoles, por más que vengan todavía siervos que yo te envíe, yo te engendré por medio del evangelio.
el evangelio de Jesucristo, el que los apóstoles nos dejaron, es el único. Y no necesitaron más en el primer siglo, ni en los demás siglos necesitamos más. Es el único. Permanece para siempre, dice Pedro. No se mueve, no se transforma, no cambia. Es la única verdad presente de ellos la que tenemos que seguir. El fundamento de los apóstoles. Efesios 2:20. Dice 2 de Tesalonicenses 2:14. El cual Cristo les llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios usó ese evangelio para llamar y salvar a toda la humanidad del primer siglo. Ese mismo evangelio en el segundo siglo siguió con el mismo evangelio salvando. Y es el mismo siglo que cada generación Dios ha salvado. Los que los han metido a fuerzas a través de sacramentos, porque nacen en familias y desde bebés ya no dan fruto, porque los sacramentos no se dan fruto, porque tú tienes que con conciencia de Dios y de tu pecado arrepentirte para que suceda el milagro de redención, sino para que no tiene sentido el bautismo, y tantas otras prácticas equivocadas. Pero aquí lo que tenemos que hacer notar es que el evangelio de Jesucristo es como Dios nos llama. En el evangelio de Jesucristo es como Dios hace nacer a una criatura, no en sacramentos. Es en el evangelio. Y el evangelio es las buenas nuevas que alguien murió por nosotros si yo acepto su sacrificio. Si yo acepto que Él se puso por mí. Si yo lo acepto para que Él ahora gobierne mi vida. Que venga a gobernarme y ya no gobernarme yo solo. Si yo me rindo a Él, Dios me toma. Pone su sacrificio a mi favor. Y a partir de ahí pone su espíritu y me sella con Él. Y Él me va a guiar a toda la verdad. No un hombre, Él. Independientemente de que también use hombres preparados para ahondar más esa misma enseñanza que Él mismo, usando ese hombre, me está dando. No nada más el hombre, es Dios, si no, estoy en un engaño. Romanos 15:16, dice Pablo, soy ministro de Jesucristo a los gentiles para ministrar el evangelio de Dios, porque para que los gentiles les sean una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Es lo mismo que dice 3:5 y es lo mismo que dice otros pasajes. Dios no nos puede santificar, el Espíritu Santo no nos puede santificar sin la verdad del Evangelio. Si el Evangelio no está de por medio predicado con temor, con temblor, como un obrero fiel, que no es por vanagloria, que no es para ser reconocido, que no es por decir que él sabe, sino que es autorizado por Dios, que es aprobado por Dios, que es ungido y enviado por Dios para predicar en forma pública, porque es una responsabilidad predicar en las redes. No nada más es de que tengas una cámara y un micrófono y ya lo subas, porque estás representando a Jesucristo, estás representando el reino de los cielos. Entonces, si tú dices ser de Él, tienes que tener mucho cuidado lo que hablas en una cámara o en un audio y subirlo a la red porque tienes eso. Si eres de Cristo, tienes temor de Dios. Y si tienes temor de Dios, sabes bien cómo conducirte delante de Él. Y todos somos llamados a predicar a toda criatura, pero públicamente, abiertamente, donde están expuestos cualquier persona a oírlo. Tienes que hacerlo con temor y temblor y con mucho cuidado como obrero fiel, que no usas la palabra para manipular a nadie, que no usas la palabra para nada más mover sentimientos o emociones, que no usas la palabra para golpear gente, agredir gente, sino que fielmente la sigues como está escrita, con la intención correcta que Dios ve tu corazón, de predicar la verdad sin adulteraciones, para que Dios alcance los que Él quiera alcanzar, porque Él es el único que salva, y que nosotros podamos ser un vaso útil, pero con ese llamamiento santo, con esa vocación que Él nos ha preparado, y con esa responsabilidad en la cual asumimos, tomándola, obviamente, en santidad, en su justicia, y con temor y temblor. No es para cualquiera. Por eso Dios ha establecido ministerios. No es para cualquiera. Todos queremos, yo me acuerdo cuando me convertí, todos queremos, pero ¿cuántos errores en los 14 años no cometí? ¿Cuántos pleitos no tuve con otras doctrinas? ¿Cuántos errores no viví antes de que Dios me permitiera, después de 12 años, empezar un estudio en un video en internet? ¿Cuántos años Dios ha estado preparando a todos sus siervos para poderlos poner al frente? Que lamentablemente ahorita vemos siervos que salen en internet y se ponen a hablar, cosas que no edifican al pueblo, cosas que no son de parte de Dios, que no agradan a Dios y que sí tumban y derriban a mucho pueblo, pero Dios va a juzgar a cada uno de nosotros. Yo no los juzgo, pero sí me da tristeza de ver ese tipo de situaciones
porque no han terminado su proceso de preparación en Cristo. Dios les llamó, Dios los tiene como siervos, pero no les ha llamado para que anden públicamente manifestando sus predicaciones en internet, porque están haciendo daño en lugar de bendecir. Pero esos son algunos casos, pero ya será Dios con sus siervos. Yo nada más te comento, para que entendamos el punto que estoy refiriéndome, que no cualquiera puede estar realizando un estudio. Si yo lo estoy haciendo ahorita aquí, por la misericordia de Dios, es porque Él me ha autorizado. Él me ha autorizado. Y al que le voy a dar cuentas es a Él. Y del que el que me sostiene es Él. Entonces, al que tengo temor y temblor es a Él. Y del que maneja mi vida es Él. Y al que le debo todo es a Él. Entonces, el que me va a juzgar, como dice el apóstol Pablo, es Él. Porque ni tribunal humano debe juzgarme a mí. Es Él el que me va a juzgar. Y aquí dice que los que usan mal su palabra, y que los que ahorita lo vamos a leer el texto, más que nada en el que sigue de falsas doctrinas, Él los destruye. Entonces, yo con temor y temblor tengo que seguir. Ahora dice en Efesios 5:25, para que veamos cómo la palabra es suficiente, la del primer siglo, la que ya quedó, cómo Dios, nuestro Señor Jesucristo, hace esta analogía. Dice, maridos, amen a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Fíjense qué revelación tan hermosa. Dice Pablo en Efesios 5:25 por revelación divina, dice, Cristo llegó hasta la muerte por puro amor. ¿Para qué? Para rescatar a su novia, para rescatar a su futura esposa que se va a casar en el cielo con él. Es algo espiritual glorioso, el Señor y su iglesia. Pero sabemos que así la figura que usa Dios, para que vean la importancia que Dios pone en el matrimonio, que están ahorita adulterando la humanidad. Pero bueno, aquí dice, con tanto amó a su iglesia que se entregó por ella en una muerte tan cruel. Dice, pero no nada más murió allí, Él se comprometió como buen esposo, como buen novio, como un responsable novio que sabe cuidar a su prometida, se comprometió delante del Padre a santificarla, a purificarla. ¿Cómo Pablo nos va a purificar? Con la palabra del Evangelio, con la palabra que ha sido escrita por nosotros, que Él nos la reveló y los profetas. Nada más, con esa nada de nuevas cosas. No. Ya la adulteran, no, nada en cambio nada. Con esa la está purificando para el día de la boda. Dice, el lavamiento del agua por su palabra, nada de nuevas palabras, la palabra que nada más sus apóstoles Él autorizó, ¿a fin de qué? Para que la presente gloriosa esa iglesia, sin mancha, sin arruga, toda santa. ¿Cómo creen? Siglos y siglos, te vas a ir a un purgatorio porque no puedes ir sin mancha y sin arruga. Es que todos tenemos que ir manchados y arrugaditos. Es que no podemos ser perfectos. Es que no. Te inventan doctrinas porque saben que en los sacramentos no hay vida. Hay espíritus moviéndose, sí, pero no producen santidad. No van creciendo para la gloria del Padre y el Hijo. Por eso tienen tantas creencias de tantos seres aparte de ellos, que ellos creen que también les hacen favores y milagros. Error tremendo, engaño del enemigo tremendo. Entonces se salieron de la verdad hace muchos siglos y viene esa maldición generacional, siglo tras siglo, lamentablemente. Y dice aquí que para presentársela sin mancha y sin arruga. Por eso dice él, en Hebreos 9:27, el hombre muere inmediatamente el juicio. Y luego por eso dice también la Biblia, sin la santidad nadie verá a Dios. Y por eso él dice en Mateo 24, yo voy a separar los corderos, los santos, de los que estaban en mi reino, que estaban llenos de inmundicia, que servían de tropiezo a otros de mis hijos, que estos eran también, pero eran hijos desobedientes. A esos hijos desobedientes los voy a apartar y los voy a quemar en el infierno primero. Y luego me traigo mi trigo al cielo a casarse conmigo a las bodas del Cordero. Por todos lados nos explica la Biblia la verdad. ¿Cómo creen que te van a ir a purgar a otro lado? Y eso es lo que nos duele y por eso predicamos la verdad, aunque no les guste los ministerios apologéticos de ellos, porque están bien encerrados en esa filosofía y en esos pensamientos. Lamentablemente así no van a poder ver la gloria de Dios si no lo buscan arrepintiéndose de lo que creen. Y entonces dan esperanzas falsas de purgatorios. La gente se está yendo sin santificarse porque no pueden santificarse, porque no están en la verdad.
Dios no puede santificarlos porque es nada más con el evangelio de la verdad, es con su palabra como santifica, no con palabras, dogmas y sacramentos de hombres, es con su palabra. No le hace que pareciera que usan la Biblia, dicen que usan tradiciones, cambiaron dogmas, sacramentos, verdades bíblicas, están antibíblicamente funcionando en muchas doctrinas. Es terrible, no pueden santificar. Hay piadosos ahí, pero eso es muy diferente. Hay religiosos ahí, pero eso es muy diferente a santificados en la verdad, sin mancha, jamás una sola mentira de tu boca, jamás un pensamiento inapropiado de alguien más, jamás el deseo de ser honesto, no íntegro. Dios hace esa transformación. Entonces, ¿cómo Él va a exigir si aquí está diciendo que sin mancha y sin arruga y gloriosa murió en la cruz para que Él hubiera fruto de una novia santa? Pues porque, y la santa no es uno, son millones. Porque la verdad es la que santifica. Necesitamos oír esto. Aunque sé que Dios es lo único que nos puede convencer, pero tenemos que darnos el beneficio de la duda si estamos en falsas doctrinas. Dice 2 de Tesalonicenses 2:13, escogidos para salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, que Dios les haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Se vuelve a repetir lo mismo. El Espíritu es el único que santifica, no la iglesia. El Espíritu es el único que santifica, no la iglesia. Pero el Espíritu santifica por la fe en la verdad. ¿Cuál verdad? La que están diciendo que se pronunció con el Evangelio original de los apóstoles, la fe de los apóstoles, la verdad escrita por los apóstoles, la verdad predicada a viva voz de los apóstoles que quedó escrita para nosotros. Yo no puedo creer a un hombre del siglo II, siglo III, siglo IV, que no son los apóstoles, y que dicen, yo oí a Pablo, yo oí a Pedro que dijo esto. No, yo no le voy a creer, porque el Espíritu primero me va a regañar, y porque segundo me dijo el Espíritu que nada más lo que está escrito de ellos Dios escogió para nosotros. Deuteronomio 29:29, lo que está escrito es lo revelado de Dios y todos los misterios de Dios en lo celestial, como dijo Cristo, si les hablo lo terrenal y no me creen, si les hablo lo celestial menos me van a creer. Hay misterios en el cielo, hay misterios en el paraíso, hay misterios de la gloria de Dios con los ángeles, hay misterios que no nos han sido revelados. Lo que sí ha sido revelado está escrito y es suficiente y no más para nuestra salvación, para nuestra santificación a través de esa verdad. Si no tenemos esa fe, es porque no tenemos la fe de Cristo, porque por todos lados es lo que nos dice la Biblia. Entonces, tengo que tener al Espíritu de Dios y tengo que tener la verdad de Dios, que es su palabra, y si estoy en un lugar que no le doy esa autoridad, o si estoy en un lugar que también le da la autoridad a la palabra, pero ha sido cambiado los textos, no puede santificarme Dios. Primera de Pedro 4:17, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza con nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Dice Pedro, si Dios nos está probando y pasando por procesos de santificación y purificación, si Dios permitió que me zarandeara Satanás cuando empezaba yo en el ministerio, cuando negué a Cristo, dice Pedro, si Dios permitió que Satanás me diera una zarandeada porque me creía bien orgulloso que yo podía ir a la muerte con Cristo, ni me he dado cuenta que era bien tremendo, hasta que me fue transformando el Espíritu de Dios con su verdad, y fui cambiando mi manera de vivir y de ser por el poder de Dios en mí. Entonces dice, y si con nosotros nos está juzgando con su evangelio, porque estamos todos los días examinándonos al espejo de su evangelio, a ver cómo vamos, y Él es el que nos amonesta, y Él es el que nos consuela, y Él es el que nos dirige, dice, ¿cómo le va a ir a aquellos que dicen creer en el evangelio, pero no lo obedecen? No, me les va a ir como en feria. Por eso hay un verso que dice que el justo con dificultad se salva. ¿Cómo le hará al impío? O sea, al que no puede ser justo por más que se diga justo. No hay purgatorios. Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, dice, tiene quien le juzgue la palabra que yo he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Cristo resume que solamente lo que Él habló y quedó registrado en los evangelios es suficiente para acusar a alguien, es suficiente para condenar a alguien. Imagínense, aparte Él reveló, porque lo dice en Juan 17, entonces tienes que entender qué abarcó lo que dijo Cristo. Por ahí sacan de Juan capítulo 21 un versículo, en el versículo 25, donde dice que Jesucristo hizo
muchas otras cosas que todos los libros del mundo no pudieran llenar lo que hizo. Y lo que hizo son milagros, prodigios, maravillas, señales. Y ellos toman que también dijo. O sea, que el decir es porque, vamos, que el hacer es porque él tuvo que haberlo dicho lo que estuvo haciendo. Entonces que hay cosas que se tuvieron que haber dicho que no están escritas. No, Dios no iba a dejar en escondidas verdades bíblicas para que nosotros después alguien nos engañase. Todo lo dejó ahí y luego lo resume y dice, las palabras que yo hablé mientras estuve aquí los 3 años en mi ministración, en mi ministerio, y que quedaron registradas en los evangelios, les va a acusar. Es decir, si yo voy a ir a una epístola de Pablo y de Pedro, donde me revela una verdad doctrinal del primer siglo funcionando ya la iglesia, tiene que estar respaldada por el evangelio de Cristo. Por ejemplo, si yo voy a asegurar que la Biblia basta, y que los apóstoles son los únicos fundamentos de la verdad, y que si me digo apostólico no me voy a salir de los escritos, como Pablo dice, que tomando lo que esté escrito no pensemos más que eso, y que lo que está escrito perseveremos hasta el fin, y como Pedro, que la verdad presente es la única, y que el evangelio es nuestra salvación, es la palabra que permanece para siempre. Si todo eso nos dicen los apóstoles, entonces ¿cómo lo sustenta con las palabras que dijo Cristo en Juan 17? Padre, tu palabra es la verdad, santifícalos con tu verdad, que es tu palabra, santifícalos a los que tú me has dado, que no son del mundo, como yo no soy del mundo. No los quites del mundo porque tienen que llevar la palabra de la verdad, pero santifícalos con esa verdad que es tu palabra. Y dice, pero no nada más a ellos los santifiques y los guardes del mal, también a todos aquellos que van a ser salvados por la palabra de ellos. ¡Wow! Ya con ese texto, yo me presento en el juicio de Dios y le digo, bueno, es que Pablo decía aquí y es que Pedro decía allá, pero tú en los evangelios decías que tu palabra, sí, yo dije en Juan 17 que nada más puse a ellos para dejar mi palabra. Ahí en Juan 17 yo dije, y que esa palabra santifica. No le agreguen, ¿quién les dijo que agregaran más? Que iba a haber nuevos Pedros y nuevos Pablos. No, por eso yo los escogí, para que dejaran y hablé en mis evangelios. Entonces, todo lo que quieras encontrar en la Biblia, Dios lo sustenta en sus evangelios. Dios, en lo que Él habló con su boca, literalmente, físicamente, en medio de la humanidad. Glorioso, lo presenciaron sus discípulos. La gloria de Dios en su Hijo en la tierra como humano. No tenemos que andar buscando falsas doctrinas, que nadie nos engañe. Primera de Corintios 1:4. Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, porque la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes. Dice el apóstol Pablo, yo me gozo. Voy a la iglesia de Corinto, voy a la de Colosas, voy a la Tesalónica, voy a la de Éfeso, voy a Roma, voy a todas las iglesias de Cristo, Antioquía, voy en Asia Menor, voy a todos los lugares, a las iglesias, y me topo que el testimonio de Jesucristo se está siendo formado en todo el pueblo, que cada vez son más santos, que ya no mienten, ya no hacen prácticas sexuales equivocadas, ya no hablan mal, ya no piensan mal del prójimo, y ahora los agreden y ellos bendicen. Veo la obra que Dios está haciendo a través del evangelio que está haciendo para que entiendan la operación del Espíritu adentro. Dios nos ha revelado qué está haciendo y cómo nos está transformando y para qué y cómo y por qué y de qué maneras y qué herramientas tomemos y todo, que es lo que trata todo el evangelio. Y dice, pero yo me gozo y le doy gracias a Dios, dice, porque fuiste enriquecido en Cristo con su palabra viva y con la ciencia de Dios, no la ciencia del mundo, la ciencia de Dios. ¿Qué significa la ciencia? Que ves lo más profundo, ves más allá. Por ejemplo, la sabiduría de Dios es cuando tú ves imagínate un ejemplo que voy a poner en ilustración. Imagínate que ves un recipiente con agua cristalina y tú ves que el agua, si tú lo ves así de perfil, la cubeta de agua, vas a ver obviamente la superficie, si hay airecito, ondulaciones en el agua, y tú puedes percatarte que hay un líquido ahí, y que es agua, y que es transparente y todo. La sabiduría de Dios te da el conocimiento de lo que es, por qué es, para qué es y todo. Pero la ciencia de Dios te deja ver más allá, vas a poder ver el fondo del recipiente, y vas a ver las cosas que se mueven dentro de esa agua, que la superficie no puedes ver. Esa es la ciencia de Dios. Por eso alegan mucho en el catolicismo y dicen y debaten
que sin la razón no puede haber fe. Terrible error, es un decreto antibíblico, es una idea que no corresponde a la Biblia. Nosotros nos movemos por fe y el justo por la fe vivirá. Y la razón humana nada tiene que ver en la fe de Dios, nada tiene que ver. Con esto no quiero decir que le hayamos sentido muchas de las cosas que vivimos en Cristo, porque todo tiene sentido, pero no es un sentido natural humano, con razón y lógica humana, conforme las medidas de educación, enseñanza que vivimos en este mundo, en la ciencia de este mundo, en las enseñanzas de este mundo, que podamos percibir todo lo espiritual de Dios es imposible. Es mucho más glorioso, más profundo y más poderoso, y de hecho mucho de eso es en contra de las ideas, razonamientos humanos, lo que Dios establece. Tenemos que morir para vivir. Tenemos que dar para poder tener. O sea, va en contra del pensamiento humano. Ahora bien, y aquí lo que quiero rescatar es que el hecho de que todas las personas que estamos siendo en Él, conducidas en Él y la manifestación de Él, estamos siendo transformados día a día a la imagen de Él, y lo vivimos gracias a esa palabra y gracias a esa ciencia. Y en esa ciencia de Dios expuesta en sus hijos, podemos ver lo profundo que Dios muestra y que solo su Espíritu puede hacer. Y entonces, cuando ellos aseguran que sin la razón no hay fe, no saben ni de qué fe están hablando. Porque la fe es totalmente a ciegas. ¿Cuál es la razón que vas a encontrar tú? Que Dios te diga como a Abraham, entrégame a tu hijo y sacrifícalo. ¿Cuál razón le quieres encontrar ahí? ¿Cuál razón le vas a encontrar tú? Que Dios te diga, levanta la vara y abre el mar, Moisés. ¿Cuál razón vas a encontrar ahí? ¿Cuál razón vas a encontrar lógica humana que tenga que descender un Dios que es 3 veces santo, que está en su gloria alabado por los ángeles día y noche, es gloriosísimo, y tome cuerpo de hombre, siendo Él que el que creó a los hombres, se meta en un cuerpo de hombre, que Él mismo, espíritu de Él, se meta en un cuerpo de hombre, y sufra el desprecio de la humanidad, y sufra que lo mate la humanidad, y sufra que lo niegue la humanidad. ¿Cómo vas a entender la razón que tiene que pasar por eso para salvarnos? La razón humana. Tu razón humana diría, pues ¿por qué no mandó un cheque? O pues si es el dueño de todo, pues hubiera mandado un ángel. O si es el dueño de todo, pues hubiera dicho que se haga y tronado los dedos. O sea, te puedes pensar 1,000,000 de cosas. No hay razón humana en la fe. Por eso tienes que por eso dice Dios en Efesios 2:8, la fe es un regalo de Dios para que sean salvos por gracia. La fe, dice Gálatas 5:22, es un fruto del Espíritu Santo. Por eso Pablo explica en sus epístolas, unos son de la fe de Jesucristo y otros es que cuando nos convertimos tuvimos fe en Jesucristo. En otras palabras, las preposiciones las cambia en diferentes versos porque tuvimos que tener fe en Él para que sucediera el milagro de redención. Pero después tenemos que tener en el fruto del Espíritu Santo, en el regalo de Dios, el don de fe, la fe de Cristo en nosotros, no la fe nuestra, la fe de Cristo. Por eso los discípulos, danos fe, danos fe. Es un fruto del Espíritu, es un regalo de Dios la fe. Y la fe no tiene que ver con cuando pones negocios, otro tipo de fe humana. Es una fe sobrenatural para que puedas ir a sacrificar a tu hijo como Abraham. Es una fe sobrenatural para que levantes a los muertos y le creas a Dios antes de ir ahí. Es una fe sobrenatural para que te vayas al otro lado del mundo, nada más ir a entregar una casa que te dice Dios que la entregues. Es una fe que no comprende la humanidad y le llaman locos y fanáticos, como lo dice 1 Corintios capítulo 2. ¿Cómo que la razón tiene que entrar en la lógica para que la fe tenga sentido? Terrible, es terrible. Dice Efesios 1:7, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Clamaba Pablo porque sabía que Dios es el único que revela sabiduría y espera revelación del conocimiento de Él a cada hijo. Él no decía, yo le estoy pidiendo al Padre que no se salgan de los estatutos que yo puse aquí y que van a ser cuadrados todas las generaciones. No, él decía, como lo dice en el libro de Efesios, si ustedes son enseñados por Jesús, ahorita te pongo el texto en pantalla, si ustedes están siendo enseñados por Jesucristo, están en la verdad. Si no están siendo enseñados, le estaba diciendo en la iglesia de Éfeso que Cristo ya estaba en el cielo, porque el que nos enseña la verdad es el Espíritu Santo, es Jesucristo, es Dios, no es el hombre. Vamos, aunque Pablo hablaba, el que hace la obra es Dios. Si Dios no interviene, porque no está hablando alguien la verdad, Dios no interviene.
Entonces no hay crecimiento, no hay santificación, no hay poder, la palabra no se hace viva y eficaz en ti. Esto es la fe, esto es lo que tienes que creer por fe, y eso solo te lo puede regalar Dios, tanto una cosa como la otra, el disfrutar de que Dios ponga la palabra dentro de ti. Entonces por eso dice aquí que la revelación del conocimiento de Él lo da Dios, la revelación. Por eso Cristo dice en los evangelios, apoyando de nuevo que la palabra que Él habló es la que nos va a juzgar. Dice Cristo, nadie puede venir a mí si no el Padre me lo trajere. O sea, yo no puedo estar llevando bebés a las iglesias a que sean santos o que se entren a la familia de Dios. Si el Padre no lleva a una persona porque se arrepintió, el Padre lo va a llevar solo porque se arrepientan. Si no, ¿cómo lo va a llevar? Si no se arrepiente, no lo puede salvar Cristo. Ahora, dice Cristo en ese mismo pasaje, aparte de que si el Padre no lo trajera a mí, dice, porque nadie conoció al Padre y nadie conoce al Hijo, sino que el Hijo va a revelar al Padre. En pocas palabras, ¿quién nos va a revelar a Dios en nuestro espíritu? Jesucristo. Entonces, si no tengo una relación espiritual con Él y Él no me está enseñando su verdad, ¿quién me la va a revelar? ¿Pablo? Pablo me va a hablar de la verdad, pero ¿quién me la va a colocar adentro de mí? El Espíritu de Dios. Y lo dice 1 Corintios 2, 1 Juan, capítulo 2, versículo 20, versículo 27. Colosenses 1:21 dice, ya vamos a terminar. A ustedes también que en otro tiempo eran extraños y enemigos en la mente, haciendo malas obras, ahora ya los ha reconciliado Dios en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para que presentarlos a ustedes bien santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, no en la razón, en la fe. ¿Cuál fe? La de Jesucristo. La de Jesucristo. Y entonces es tan importante que nosotros podamos conocer a Dios en espíritu y en verdad, porque también de su palabra en los evangelios le dijo a la samaritana, ya no lo vas a adorar en este templo, en este monte tampoco, samaritana. No, en Jerusalén lo adoran, no, tampoco lo van a adorar allí. A Dios lo van a adorar desde su espíritu. Por eso Él está buscando adoradores en espíritu. No, delante de una imagen no es pecado. Yo lo prohibí desde el tiempo pasado. He prohibido que no hagan imagen de mías. Todavía lee, le podía haber dicho a la samaritana, lee el libro de Jueces en el capítulo 17. Mira cómo los judíos hacían estatuas de Jehová, hacían imágenes de talla de Jehová, y Dios les mandó demonios. No hagan imágenes mías. No me pidan a mí imágenes, samaritana. Es en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Es un regalo de Dios, pero tienes que creerlo. No uses razón. No uses razón ni lógica ni tus padres anteriores que te hablaron. Créeme a mí que tienes que buscarme en espíritu y en verdad para yo entrar tu verdad, mi verdad en tu espíritu. Y quiero adoradores en espíritu, que donde quiera que anden me estén alabando, que de su interior me estén cantando alabanzas, cánticos nuevos, que donde quiera que anden el día que se enfrenten, donde tengan que pagar impuestos, no se detengan para que sean justos, que el día que el vecino les está aventando la basura y les habla mal, su boca no salga mal por mal, sea bendición, sea llenos de mi amor, de la presencia de la gracia de mi espíritu en ellos. Que haya testimonio de la verdad, no religiosidad y no peleándose ahí todas las doctrinas. Que la verdad la conozcan para que me adoren en espíritu y en verdad. Tienen que encontrarlo. Las religiones no salvan, nada más te mantienen cautivos. Dice Colosenses 3:16, con esto terminamos. La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice, la manifestación de estar en la verdad y que Dios te está ministrando con esa misma verdad, santificando, y que tienes su presencia, es porque todos sus hijos tienen conocimiento de la verdad, porque el mismo Dios se las está poniendo en su espíritu y se las está enseñando independientemente de quién le esté hablando al frente cuando nacen de nuevo. Y cuando la están leyendo, sigue el espíritu alimentándolos y enseñándoselos. Dice, esa palabra, que es sabiduría de Dios, que nada más está reservada para sus hijos, como lo dice 1 Corintios 2, cosas que el hombre no supo, que no subieron a corazón humano, son las que Dios preparó para los que le aman, que el Espíritu de Dios es el que la coloca en el espíritu de los hijos, porque el espíritu del mundo no se los puede colocar, el hombre natural no entiende las cosas de Dios, le llaman locuras y fanáticos, dice Pablo. Entonces dice,
como Dios se los está exponiendo, ustedes pueden exhortarse unos a otros, cuidarse unos a otros con la palabra de Dios. El que hable, hable pura palabra de Dios. El que vaya a ministrar puro poder de Dios. Ese es el pueblo de Dios. Por un lado está escrito, ¿cómo no le voy a dar la autoridad a esos versos de gloria? ¿Cómo no le voy a dar autoridad a esta palabra viva y eficaz que se hace viva en millones de almas en el mundo y que estamos proclamando, vengan a Cristo, sálganse de las religiones, ahí no hay vida, son cuadraditos siguiendo rituales todos los días. Que hay espíritus, sí hay espíritus, que hay milagros, sí hay milagros. Por eso Dios nos advirtió que no hiciéramos caso a los milagros ni a los espíritus, que probáramos todos los espíritus a ver si provenían de la verdad. Si no te están santificando por más espíritus que se muevan, ¿qué estás haciendo ahí? Pero no te invito que te salgas por salirte, que te encuentres con Dios. Él te va a sacar, porque Él trae juicio muy tremendo para esa doctrina. La palabra de Cristo mora en abundancia. Ahora yo te pregunto, ¿cómo pueden ellos? Porque refutan todo y se defienden de todo. Porque yo se los he preguntado y no me contestan, y cuando me contestan son cosas aleatorias. ¿Cómo pueden explicar que desde el siglo IV hasta el siglo XX, hasta 1960, cuando el Papa Pío VI aceptó que ya todos podían estudiar la Biblia, durante 17 siglos prohibieron leer la Biblia a todos los laicos? 17 no podían leerla. Cuando los apóstoles dicen, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, y yo estoy orando para que Él se las revele, para que Él se las ponga, para que Él se las coloque, y lo dice Pablo, que en el libro de Hechos, cuando llegó a Berea, ellos escudriñaban la Escritura todos los días y eran los más nobles de las iglesias que había, porque estaban llenos de la palabra de Dios, que ellos mismos, sin necesidad de quien se las enseñara, el mismo Espíritu se las enseñaba. Y dice Pedro en segunda de Pedro 3:16, las epístolas de Pablo son bien difíciles de entender, son bien espirituales y poderosas en sabiduría. Pero los que no leen todos los días, pues ¿cómo se las coloca el Espíritu? ¿Cómo se las enseña Jesús? ¿Cómo crecen en entendimiento y conocimiento para la gloria de Dios? Pues esos indoctos las tuercen y se pierden. Ahora los inconstantes que no oran, también las tuercen y se pierden. Dice Pedro. ¿Qué está diciendo? Léala todos los días. ¿Qué dijo Cristo? Escudriñar las Escrituras. Ahí hablan de mí. Entonces, ¿por qué 17 siglos les prohibieron? Porque la hicieron cuadrada, conforme a mandamientos de hombres, y órale, nada más eso, y nada más eso, y la apologética, y la teología, y la apologética, y muy apologéticos, y muy teólogos, y mucha historia, y muchos padres, y testimonios de mártires, con la doctrina adulterada. ¿De qué sirve? Yo necesito ser sin mancha y sin arruga, ser esa novia santa y pura, pero no por el respaldo de una religión, o porque en la religión me dicen que me voy a ir a un purgatorio. Si no voy sin mancha, si no estoy avanzando, tengo que estar espantado, porque ¿a dónde me voy a ir? ¿Me voy a ir al infierno? Y porque me están prometiendo aquí un purgatorio, tengo que investigar si es verdad. Tengo que decirle al Espíritu Santo que coloque esa sabiduría en mí, porque aquí dice Pablo que Él es el que la coloca, no los hombres. Y hay muchos versos que nos hablan que solo Dios enseña a sus hijos. Entonces, ¿en quién estamos confiando? En nuestra religión. ¿Por qué? Por lo que dijo Cristo también en los evangelios, que dijo que la palabra Él habló, nos va a juzgar. Dijo, no quieren venir a mí, porque les encantan las tinieblas, les encanta el antro, la pachanga, la cerveza, el reventón, las malas palabras, las diversiones. No quieren venir a mí, porque saben que la luz les va a reclamar todas las cosas malas. Quieren andar en libertinaje. ¿Y qué mejor que hacer todo lo que tú quieras hacer y que te respalde una doctrina cristiana la más grande, que te van a purgar cuando te vayas? Tú síguete divirtiendo. Al cabo te van a purgar. Mientras no mates, mientras no hagas adulterio, o sea, si no haces pecado de muerte, ya la hiciste. Nada más por estar ahí. Mira qué bonito. Y todo el mundo se va, y al sufrimiento eterno, y al dolor eterno, y espantados. Es que me dijeron. No te creas. Sin mancha y sin arruga no veremos a Dios. Sin santidad no veremos a Dios. Y no te santifica muerto, te santifica aquí. Sino, ¿cuál fue el sentido de que nos trajeran la verdad y el evangelio y el poder del Espíritu en el sacrificio de Cristo para transformar vidas? La transformación es aquí. Dios no es ningún de ese genio de la lámpara que lo vamos a manejar a nuestro antojo y que nos acomoda que cuando nos vayamos también nos siga limpiando. Claro que no. La limpieza por toda la Biblia es aquí en vida. En vida damos fruto o lo lamentamos por la eternidad. Hasta aquí llegamos, amigos hermanos. Falta un último video, que es ahora identificar las falsas doctrinas
conforme que la solo Biblia basta, y ya vimos el ejemplo en la iglesia, cómo funciona la solo Biblia y cómo da fruto ese evangelio en la vida de los creyentes, porque también hay un verso que te estoy poniendo ahorita en pantalla, que la palabra que reciben por parte de Dios, predicada por un hombre de Dios o leída por nosotros, actúa en nosotros, y dice Hebreos que es viva y eficaz, que penetra hasta los ligamentos y nos hace discernir nuestros pensamientos y nos lleva a la verdad para que nosotros corrijamos el camino, para que nosotros andemos en su verdad. Entonces, Él actúa nada más en sus hijos, no actúa. Por eso en el mundo hay gente atea que conoce la Biblia, por reto a los cristianos la han estudiado, la han aprendido porque su intención era esa, derribar el cristianismo, y entonces se la saben de memoria, pero no entienden lo espiritual, no actúa en ellos, el Dios no se mueve en esa palabra. Por eso hay un texto en la Biblia, que también te pongo ahorita en pantalla, que dice, la letra mata, el que da vida es el espíritu. Entonces, si yo me apoyo nada más en la letra sin tener el espíritu, la voy a malinterpretar. El que la interpreta es el espíritu de Dios. Claro, yo puedo caer de la gracia y por ejemplo, si yo peco contra Dios, Dios me libre de eso. Si yo caigo en un adulterio, en un pecado grave de muerte, caigo de la gracia, se separa de mí el Espíritu Santo, y a lo mejor en 2 meses subo un video más en una enseñanza, y te hablo de que la religión es esto, y que es la gloria, y que yo estaba bien mal, y que estaba bien perdido, y te pienso decir que no es tan malo esto, y no es tan malo lo otro, y que te van a purgar, y que te cambio la doctrina, otra vez, yo, pero entonces si investigas en mí, te vas a dar cuenta que caí de un pecado en otro, que volví a tomar, me hice alcohólico, que volví a pecar contra Dios terriblemente. Entonces no traigo al Espíritu. Y entonces voy a querer predicar a mi manera, voy a tratar de buscar dinero, voy a tratar de buscar cosas con las cosas que aprendí de Dios. Tristemente, como sucede a algunos. Dios me libre de eso. Nosotros fuimos enviados a hablar la verdad, porque alguien Dios envió a hablarnos la verdad, y gracias a ellos estamos en la salvación. Y que tenemos que pelear cada día con temor y temblor esa salvación. Porque fácil el diablo nos las puede arrebatar. Fácil nosotros y nuestro pecado nos puede derribar. Y si no estoy en la verdad, ¿cómo voy a crecer? ¿Cómo la voy a defender? Y por eso la religión te ofrece sacramentos y dogmas de mentira, que te van a purgar, que los santos óleos, puras cosas que al último ya te van a llevar al cielo. No, escapa mientras tengas tiempo. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Hasta la próxima.